Bueno, señoritas, señores, los que están acá, hoy vamos a hablar. Alfonso, feliz año. Veo gente conocida. Bueno, les comento. Pónganse en mute, por favor, y vamos a comenzar. El tema de Jennifer, por favor, acepta a las personas que vayan entrando. Te lo agradezco. Correcto. El tema del SEO, SEO, en inglés es SEO, Search Engine Optimization, es algo que debemos tomar en cuenta todo el tiempo. Cuando digo todo el tiempo, no es que vamos a estar todos los días pegados en eso, no. El tema es que tenemos que estar muy pendientes de lo que estamos colocando en el SEO de nuestra página web. El SEO son palabras y frases que se colocan dentro de tu página web, dentro de tu landing page, dentro de tus artículos que tú escribas y que tienen que ver con lo que Google va a leer para relacionarlo con lo que las personas le preguntan a Google. Es decir, si yo pregunto en Google cómo comprar una propiedad en Miami, Laura ha debido tener un artículo que como respuesta diga pasos para comprar una propiedad en Miami. Porque de esa manera Google dice, bueno, me están preguntando esto, déjame ver qué es lo que yo tengo en la base de datos y él va a buscar, pum, y le va a aparecer Laura. Pero hay varias variables que afectan la aparición de una persona en los buscadores de Google. Y aquí les digo, anoten varias variables. Primero, que tenga un buen SEO, que eso se los voy a enseñar hoy. Muy importante que tenga un buen SEO. El título de la página, la descripción de la página, las palabras claves de la página, que tenga un buen SEO. Pero adicionalmente, que tengas visitas. Si tú no tienes visitas en tu página, pero tienes un buen SEO, Google te va a poner por allá lejote. Y les voy a mostrar algo. Les voy a comenzar a compartir pantalla para poner esto un poco más entretenido. Y les voy a comentar algo. Yo voy a poner el ejemplo que yo coloco siempre. Yo siempre uso el mismo ejemplo. Es porque, como yo sé que hay gente que siempre viene a los talleres, es para que encuadren bien en la temática, porque es importante eso, ¿no? Entonces yo voy a colocar aquí cómo comprar una casa en Miami. Ya yo les había comentado que si yo coloco, vamos a poner aquí en Miami, el ejemplo de ayer era en Sevilla. En Miami, si yo coloco cómo comprar una casa en Miami, ¿qué va a hacer Google? Google va a buscar en su base de datos en 0.71 segundos, en menos de un segundo, él buscó todas las páginas que él recuerda que hablaban de comprar una casa en Miami. ¿Ok? Y te las va a colocar acá. ¿Qué es lo primero que va a colocar él? Va a colocar los anuncios. Esto es un ad, esto es un ad, esto es un ad, esto es donde mi querida Laura quiere ingresar, ella quiere colocar anuncios para comenzar aquí, pero los que no pagan anuncios están aquí abajo. Y entonces ustedes dicen, ajá, pero ¿y cómo yo estoy aquí para que la gente me vea? Porque hay gente que le tiene miedo a esto. O sea, la gente dice, ¿sabes que aquí esto no tiene nada que ver? Porque fíjate, cómo comprar una casa en Miami no tiene que ver con Miami Home Loans. No tiene que ver, bueno, aquí sí, pasos para comprar una casa, no fees. Wow, este título es poderosísimo. ¿Ok? Y esta, por ejemplo, que me está mostrando una propiedad en Redfin, esto es un anuncio que se está perdiendo, porque no tiene nada que ver con la pregunta. Y este tampoco con la pregunta. Pero ¿qué pasa? Este señor pagó por la frase cómo comprar una casa en Miami en Google Ads, que tenemos que ver esa clase después, Laura. Ya, pero déjeme cerrar la puerta que me la abrió uno de mis chicos. Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto, lo que yo les voy a enseñar el día de hoy? Bueno, que ustedes estén en esta zona de manera orgánica, y para estar en esta zona, tu página tiene que tener relevancia con lo que se está preguntando y tiene que tener visitas. Y tú dices, pero ¿y cómo yo logro las visitas? Bueno, con relevancia, definitivamente con relevancia. Tú obtienes visitas cuando tienes relevancia o obtienes visitas pagándoselas a Google Ads, pero también debes tener relevancia, ¿ok? Entonces, ¿cómo logramos la relevancia? Determinando bien los temas de los que vamos a hablar. Por ejemplo, si tu página, tú no tienes problema, Laura, que utilice tu página.
Ok, porque probablemente como el SEO cambia todo el tiempo, hay cosas que mis especialistas lo hacen de una manera y ya yo lo hago de otra, porque yo voy a ir aprendiendo hasta que yo se los paso. Entonces de repente hay cosas que voy a ver y te las voy cambiando y después tú las cambias. ¿Ok? Entonces voy a utilizar la página de Laura, porque yo estaba usando la mía, pero vamos a utilizar la de Laura. La de Laura Rodríguez, aquí. Y ya voy a ponerlo acá. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver qué es lo que la gente está buscando en Google. Eso es lo primerito. Si tú vas a escribir un artículo para tener relevancia en Google, pues tienes que escribir sobre las necesidades de las personas. Si tú vas a escribir sobre tus necesidades, entonces, qué vas a terminar escribiendo? Sobre preconstrucciones, sobre propiedades nuevas, etcétera, etcétera. Y eso no es lo que la gente está buscando. Lo que la gente está buscando es solventar sus 6 principales necesidades, que son educación, financiamientos, oportunidades de crédito, reparación de crédito, eh, um, salud, seguridad, entretenimiento, restaurante. Eso es lo que la gente está buscando para sentirse a gusto en la zona donde va a vivir. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso si yo soy realtor? No, tiene que ver mucho porque tú eres la persona que les va a proveer eso. Entonces, les voy a hacer el ejemplo que yo siempre hago. Mi esposa me dice, yo tengo un hijo de 7 años y otro hijo de 5. Mi esposa me dice, hey, yo quiero, no, yo le digo a mi esposa, mira, nos tenemos que mudar para Homestead, por decir una zona. Y ella, lo primero que va a buscar en internet, ¿qué es? Obviamente las escuelas. ¿Por qué va a buscar las escuelas? Porque ella, la necesidad de ella son las escuelas. Y resulta que Carla escribió un artículo de escuelas y lo escribió también escrito, que entonces le salió en las búsquedas de Google. Entonces, cuando le sale en la búsqueda de Google, Lorena le hace clic y adivinen a qué realtor es el que Milton Dávila va a contratar porque la esposa se lo va a meter por los ojos a Carla. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a hablar solamente de las necesidades de las personas y también hablar de las propiedades. Pero para eso son las redes sociales. Entonces, tú tienes que balancearte. Yo estimo, y para que lo noten, que eso es una regla que se llama Pareto, que es 80% una cosa, compensa el 20% de la otra. Para mí, el 20% es ofrecer propiedades y el 80% es hablar de las necesidades de la gente, de tu mercado. Por eso es que es tan importante que ustedes se formalicen un solo mercado, es decir, yo trabajo en el Doral, o yo trabajo en Brickell, o yo trabajo en Pembroke Pines, o yo trabajo en Coral Gables, pero no decir yo soy realtor de toda Miami. Eso es mentira, porque no vas a poder hacer un marketing digital como se tiene que hacer. ¿Ok? Eso es súper importante. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear los textos que van a conectar nuestra página con las necesidades de las personas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, lo primero que tienes que hacer es comenzar a recordar en tu último cierre qué fue lo que te preguntaron a ti esos clientes. Acuéstate en tu cama y comienza a pensar qué fue lo que me preguntaron a mí en los últimos cierres, en los últimos 5 cierres, en los últimos 3 cierres. ¿Cuáles eran las preguntas que esa persona me hacía? A ver, Carla, dime una pregunta que te hayan hecho en algún cierre. Quita el micrófono y dime una pregunta. O Laura o Silvia, que son las que estoy viendo por acá. Prendan las cámaras para poderlas ver. Realmente me Financiamiento. gustaría verlos. ¿Cuál es el financiamiento? Ajá. Entonces, mira, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a colocar aquí en Google oportunidades de financiamiento para comprar una casa. Fíjate, tú no sabes si la persona lo está preguntando así, pero tú sabes que esa es la necesidad. Tú presionas Enter y Google, aquí mismo mira lo que te va a decir. Si tú te vienes para acá abajo, Google te está diciendo cuáles son las búsquedas relacionadas con respecto a eso. Entonces, estos son las keywords. Si tú vas a escribir algo para las redes sociales, si tú vas a hacer un video para YouTube o si tú vas a hacer un artículo, tú tienes que hacerlo en función de estos títulos.
Tú no puedes hacer un artículo porque a ti se te ocurrió, ay, yo voy a hablar hoy sobre el arte en Wynwood. Tú no sabes si la gente está pendiente del arte de Wynwood. Sí pueden estar pendientes, pero tú tienes que preguntarle a Google qué es lo que la gente está preguntando primero. Este es el punto básico número 1. Entonces, por ejemplo, ¿qué haría yo? Yo agarraría el día de hoy y tomaría este título. Ayuda para primeros compradores en casa en el 2021 o 2022. O le quitas el año. Pones ayuda para primeros compradores de casa. ¿Y qué vas a hacer? Vas a escribir un artículo, pero tú vas a decir, oye, ya visto, me está diciendo que tengo que escribir un artículo. No, yo no te estoy diciendo que tienes que escribir un artículo. Yo te estoy diciendo que es necesario que escribas, es necesario que hagas videos, es necesario que hagas material. Pero yo ahorita te voy a enseñar cómo lo vas a hacer para que no te quite tiempo. Lo que vas a hacer es que vas a seleccionar este título. Una vez que ya tú tienes unas 20 preguntas de todos los cierres que tú has tenido durante el año 2021, tienes todas las preguntas escritas, entonces tú le dices a Google, dime cómo las personas han preguntado sobre eso. Y lo buscas en inglés y lo buscas en español. Entonces de esa manera ya tú estás llegando al grano, ya tú estás llegando a lo que las personas han preguntado, a los keywords, a las palabras clave. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Entonces vamos a aprender ese chat y me van a colocar un número 1 si están claros de lo que les estoy diciendo en este momento. Número 1. Ok, perfecto. Perfecto, ok. Entonces una vez que ya ustedes hacen eso y tuvieron las 20 preguntas, ya lo tienes allí y entonces ya tú comienzas a escribir, pero entonces tú no tienes tiempo para estar escribiendo. Tú como agente de bienes raíces, tú dices, yo no tengo tiempo, yo no voy a escribir, Milton. O sea, yo no tengo tiempo para eso. Ok, pero sí tienes que tener tiempo para hacer tu estrategia. Y para hacer tu estrategia, tú eres la que va a colocar o tú eres el que va a colocar las preguntas en Google y tú eres el que va a colocar en un cuaderno las respuestas que te da Google para saber de qué es lo que vas a hablar. Entonces de repente tú dices, oye Milton, pero yo no sé qué hablar de ayuda para primeros compradores. No te preocupes. Usted agarra y usted presiona aquí. Y entonces ahora tienes una página completa de Google que habla sobre ayuda de primeros compradores. Y usted agarra y se lee esto, los primeros 4, los primeros 5, lea. Y lo próximo que vas a hacer es grabarte una nota de audio con las ideas fundamentales de lo que a ti se te quedó en la cabeza, de lo que realmente fue el conocimiento que tú obtuviste. Entonces, después usted se va para acá. Mira que hoy les estoy dando pasos y les estoy dando lo mito. Y entonces después ustedes se van para acá, se van aquí a Fiverr, se van a Fiverr y ustedes agarran y colocan copywriters en español o en inglés. Y usted va a contratar al tipo que sea más barato, a este, el de $5. ¿Por qué lo vas a contratar? Porque este tipo de $5 es el que te va a escribir un artículo por $5. Entonces tú le pagas esto, tú lo contratas y le dices, mira, ya yo tengo un audio y tengo un título. ¿Cuál es el título? El título era este, ¿verdad? El audio fue el que tú grabaste porque tú leíste la información y lo grabaste. Y tú le envías el audio a este señor y ese señor te crea un artículo sobre la ayuda para primeros compradores de casa. Entonces, entonces te toca colocarlo dentro de tu página web. Hasta aquí vamos bien. Número 2. Si todos estamos bien y estamos entendiendo. Que no les estoy dando trabajo, más bien les estoy quitando trabajo. El número 2. Hola Yolanda, hola José, ya los vi, ya los estoy viendo allí. Entonces, el tema aquí es que ya solamente 2 personas entendieron y los demás están cocinando o poniendo la mesa. O diciéndole al mozo que le traiga más comida. El tema acá es que si ustedes conocen cómo Google entiende las cosas, ustedes van a ser muy efectivos en lo próximo que les voy a comentar. Una vez que ya ustedes tienen ese artículo, entonces ustedes entran a su panel de control. Aquellas personas que no tengan 10 Minutes Website, les deseo suerte, pero les deseo suerte para que contraten esto porque esto les va a funcionar mucho mejor.
¿Ok? Eso era un segmento de cuña aprobado por el patrocinador del evento, ¿no? El tema... No, pero es que yo creo que ya todos tienen, tengo un problema, todo el mundo que hago talleres, todo el mundo tiene siempre. Entonces, sí. Entonces ahora, fíjense lo que van a hacer. Van a entrar aquí en el constructor del sitio web y pongan mucha atención. Bajan acá y van a escribir un artículo. Cuando ustedes presionan allí, van a escribir un artículo, pero ¿con qué van a escribir el artículo? Señores, con lo que le dio este señor por $5. Si usted agarra y usted invierte $40 en artículos, usted va a tener 8 artículos que colocar. Y les voy a comentar algo. Cuando usted crea un artículo, ese artículo le sirve para hacer un video en YouTube, te sirve para hacer una historia de Instagram, te sirve para hacer un post de Instagram, te sirve para hacer un post de Facebook. Y entonces tú colocas el artículo en tu página web y después interconectas todo el lenguaje que tú tienes en todas tus redes sociales con lo mismo. O sea, utilicen y reutilicen el contenido para que no estén pariendo y haciendo cosas diferentes. Si a usted le llevan las redes sociales, usted le dice, no, mire, yo acabo de colocar un artículo y yo quiero que en base a este artículo me escribas por lo menos esta semana para promoverlo y después lo vas a colocar en tu iCar. ¿Ok? Lo vas a colocar en tu iCar. Vamos a ver el iCar de aquí de Laura. Y lo vas a colocar en tu iCar aquí. Último artículo de primerito. Para que cuando tú en tu Instagram coloques un post de ese artículo, tú le escribes lo que le quieres escribir acá y tú le dices más información sobre lo que te estoy comentando aquí en la bio. Entonces, ¿qué va a pasar? La persona hace así, presiona en la iCar, cuando llega en la iCar, ve en este botón últimos artículos, entra aquí y ¿a dónde va a entrar? A los artículos de tu página web. Y va a ver ese último artículo que tú has escrito, que ese último artículo ya tú lo has colocado aquí. ¿Dónde? En esta sección donde te le dices crear artículo, le colocas el título que te dio Google aquí. Google te dio Pónmelo de este una vez. artículo. ¿Cómo? Pónmelo ¿Cómo? de una vez. Pónmelo de una vez. Ay, pero no, porque no lo va a poder grabar porque le falta información. Ah, exacto. Pero igualmente, ya va, esto se está grabando. ¿Se está grabando? Por Sí, favor. se está grabando el taller, sí. Ah, qué bueno. Y entonces aquí colocas un resumen del primer párrafo y después colocas todo el párrafo. Y si tú le puedes colocar entre este párrafo un video de YouTube, va a ser mucho más efectivo, porque las personas que no quieren leer van a ver el video, ¿ok? Y aquí colocas las fotografías de tu post. Una vez que tú haces tu post, voy a crearte un post cualquiera. Voy a buscar aquí, vamos a buscar acá 4 pasos fundamentales. Ah, mira, voy a agarrar este. Carlos, ¿cómo estás? Jennifer Restrepo está aquí y te va a escribir por privado para comentarte toda esa información. Ok, vamos a crear un artículo. Voy a crear este artículo, ¿ok? Comprar una casa. Y lo voy a colocar acá. Y supongamos que esta persona, la persona que le pagaste $5 te escribió todo esto. Tú lo que haces es pegarlo y lo vas a colocar acá. Y supongamos que este es todo el artículo, ¿ok? Después lo borramos y lo colocamos acá. Y le colocamos una foto. Le voy a colocar esta foto que tengo acá. Tú puedes colocar cualquier foto, pero te voy a enseñar ahorita cómo consigues la foto de tu post. ¿Quieren saber cómo consigo la foto del post? A ¿Cómo? ver, número 3. A ver, si consigo por lo menos 10 número 3, lo explico. El número 3, 1, 2, 3. Ajá, no repitan. 4, Gente mala. 5. Ah, ok, ya. Ok, nos vamos a Canva. Miren esto, nos vamos a Canva. Y en Canva, yo todo lo explico así para que ustedes lo puedan replicar, ¿no? Y en Canva vas a agarrar, te vas aquí a la plataforma y te dice que las fotos tienen que ser de 1600 por 800. Entonces entras en Canva, creas un diseño, tamaño personalizado y pones 1600 por 800. Y le dices crear el diseño. Una vez que ya estás en Canva, si tienes el Canva Pro,
que es bastante económico, y yo les sugiero que lo tengan si van a trabajar en estas cosas. Van a entrar aquí en fotos y Canva Pro te va a dar la posibilidad de que tú agarres cualquier foto. Entonces, ¿cuál era el título que teníamos? Comprar una casa, no importa, vamos a agarrar ese. Entonces tú colocas aquí, comprar una casa. Y aquí ya hay fotos, entonces usted agarra, bueno, yo quiero colocar esta foto. Descargas esta foto como JPG, lo descargas al escritorio, va a aparecer aquí y lo colocas en tu panel de control, las selecciones. ¿Vieron qué sencillo es colocar fotos para un Sí. post? Súper sencillo. Y listo, entonces ya tienes el título, tienes esto, tienes esto. Y entonces cuando grabamos el artículo, ajá, me pregunta, ¿dónde lo quieres colocar? ¿En qué categoría? Y yo le digo, bueno, lo voy a colocar en el área de noticias, por decir algo. Y le digo, crear el artículo. Ya, una pregunta. Adelante. No entendí esa parte ahí. ¿Qué era lo que decía? 20. Categoría. ¿La Esto. categoría de dónde? Selecciona el tipo de artículo. Tú tienes una categoría de venta, de compra Y y de noticias. noticias. Ok, ok, ok. ¿Ok? Entonces, cuando entro en tu página, vamos a entrar en tu página. Entonces, ahora tú tienes compradores, pero ya va, déjame cambiarlo de categoría porque no tienes activada esa categoría. Déjame Por eso, editar por eso creo que me y le sorprendió. digo vender. Vamos a ponerlo en vendedores, actualizar el artículo. Ok, entonces entro acá en inicio, entro en vendedores y allí va a estar el artículo que acabamos de crear. Aquí está, mírenlo. Con su foto y todo lo que inventamos. Esto después lo vamos a borrar. El tema es que este artículo va a ser leído por Google, pero nosotros queremos que Google lo lea bien y que lo lea rápido. Entonces, ¿qué hacemos? Entramos al panel de control y miren lo que aparece aquí. SEO. ¿Se acuerdan que comenzamos con esa palabra? Search Engine Optimization. Y entonces presionamos acá y aquí vamos a colocar el título que nos dio Google. ¿Cuál era el título? El título era Ayuda a primeros compradores de casa. Y lo colocas aquí. Y le puedes colocar un palito y colocas Laura Rodríguez. De tal manera de que Google relacione esto con esto. ¿Ok? Lo copias. Esto está quedando grabado, así que lo van a poder ver luego. Lo pegas aquí abajo en la página del autor y borras esto, porque yo soy flojo y no quiero volver a escribir. Y entonces, y lo vuelves a pegar aquí. Ahora, ¿qué vas a colocar aquí en la metadescripción? En la metadescripción, que ya sale algo escrito, porque viene directo, tú vas a tomar el resumen del artículo que ya venía escrito allí. ¿Y cuál es el resumen del artículo? Este resumen que nosotros copiamos de acá. Cuando ya tú tengas tu propio artículo, te vas a dar cuenta de todas esas cosas. Y lo colocas allí. No, yo no les voy a explicar por qué se debe hacer, solamente háganlo así, porque les va a funcionar. Y en las palabras claves, mira lo que vas a hacer. Vas a agarrar el título que te dio Google y vas a buscar otros títulos que la gente ha buscado sobre ese mismo título en Google. ¿Y cómo lo haces? Utilizando esta aplicación. Vamos a entrar acá. Principal, marketing. Esos son favoritos que yo tengo en mi navegador. ¿Ok? Los vendo en $250. Esos son los favoritos más solicitados. Cada vez que me ven, que yo muestro todo esto, todo el mundo dice, ay, yo quiero tener todos esos jugueticos que tú tienes allí. Sí, tengo muchos jugueticos. Entonces, colocas aquí el título de Google, mira, y presionas. Mira lo que aparece. Todos los títulos relacionados a las búsquedas que las personas hayan hecho sobre este título. Y esto funciona en inglés y funciona en español perfectamente. Copias esto y mira dónde lo vas a poner. Aquí. Pero Dios mío, por Dios. ¿Ves? Y uno echándose cabeza como un loco. Ya todo está listo, todo está listo. Y entonces aquí puedes cambiar la foto del artículo, puedes hacer un diseño en Canva, bonito, lo que sea, puedes hacer cualquier cosa
pero tú colocas aquí la foto y entonces cuando tú grabas, miren lo que va a pasar. Vamos a ver el artículo. Entramos en el artículo, vamos a refrescarlo y miren lo que pasa. Cuando yo abro el artículo, ya todo esto está listo por la plataforma, que es lo bonito que tiene nuestra plataforma, que los ayuda en todo. Cuando Sí. ustedes presionan aquí en Facebook, entonces ya aparece, mira, ayuda para primeros compradores en casa, Laura Rodríguez. Entonces yo digo, yo lo quiero compartir en una página que yo administro y lo comparto en mi página de Facebook y poniéndole un texto muy bonito acorde a esto para invitar a las personas a leer el artículo. Lo comparto en la página de Facebook y eso ya tiene el SEO relacionado, tiene todo lo necesario. Y ahorita volvemos al SEO, solamente que me voy a ir un momento a Facebook para que lo vean. Y cuando entras en Facebook, ¿y cómo se le ocurrió a este muchacho hacer todo eso? Bueno, mira, si te cuento, mira, no tengo pelo aquí. Y entonces aquí entramos en Facebook, entré en una cosa que no debía, y busco páginas. Y me voy a la página de 10 Minutes Website. Y en la página de 10 Minutes Website, entonces debe estar publicado el artículo de prueba que le acabo de hacer a Laura. Vamos a esperar que sea, aquí está. Y ya voy a poderlo promocionar y pagarle anuncios a ese artículo si yo quisiera. Aquí puedo pagarle un anuncio. Y lo próximo que voy a hacer, ¿qué es? Agarro el artículo, que lo tengo acá, copio esto, me vengo al panel de control, me voy al inicio y me voy al iCar. Y en el iCar, ya Carla tiene cara de que, ay, no sé, yo no voy a hacer eso. No, es que está, claro, tú lo haces súper rápido. Entro aquí, no, pero voy lento. Entro aquí y voy a copiar esto. Voy a poner clone, la página web, el botón de la página web. Vamos a ver el iCar para que lo relacionen visualmente. Este botón lo voy a clonar para que tenga el mismo aspecto gráfico. No tener que volverlo a hacer de nuevo. Lo clono. Ah, ok. ¿Ok? Lo cloné y aquí sale clonado. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Edito y Y lo pones, pongo le pegas. Ok. mi nuevo artículo y le pongo el artículo y lo grabo. Y entonces cuando tus chicas voy a refrescar, cuando tus chicas de las redes sociales quieran colocar algo, ¡pum! La gente llega aquí, mi nuevo artículo. ¿Y a dónde van? Al artículo. ¿Vieron qué lindo todo? Ahora déjenme, mientras ustedes me pasen preguntas, voy a reversar todo esto. Ok. Qué bueno, Milton. Está buenísimo. Voy a reversar todo esto, voy a entrar en los artículos y voy a borrar todo lo que le hice, porque imagínate. Ajá. Y voy a entrar aquí en mi Facebook. ¿Dónde está el Facebook? El Facebook. Ya te borré todo. Ok. ¿Preguntas por ahora? A ver, preguntas, pueden abrir los micrófonos, estamos entre ¿Cómo amigos. se hace todo? Pero si lo acabo de Está explicar, grabado. Está grabado. está grabado, lo acabo de explicar. ¿Ok? Y es mágico, todo eso funciona muy bien. Entonces, luego que ya tú tienes el artículo totalmente hecho y colocado, ya Google lo va a ver. Pero ustedes pudieran hacer una trampita. Digo, de repente, vamos a ver a quién le echo la culpa aquí. De repente, Clairet Canongo, que está por aquí, no quiere pagar los $5, pero quiere escribir un artículo diferente. Entonces, Clairet es solamente un ejemplo, no digo que esto lo vayas a hacer tú. Entonces, Ok. y lo pueden hacer. Tú puedes agarrar este artículo y tú dices, oye, yo quiero un artículo así más o menos, pero que no me lo vaya a plagiar, porque si no, Google se va a dar cuenta. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Entran aquí, miren aquí, miren. Y agarran esta aplicacioncita y No, pero colocan este texto. Esto está quedando grabado, no, cero estrés. Y pero entonces, yo voy a copiar aquí, perdón, voy a copiar aquí este artículo y miren lo que hace esta aplicación.
yo le digo que por favor me la vuelva a escribir de otra manera. Y me va a escribir esto que está aquí de otra manera aquí. Miren, comprar una casa con tanta incertidumbre, comprar casa con tanta incertidumbre en el mercado inmobiliario en estos días, en el mercado de bienes raíces en estos días, usted deseará saber que está tomando la decisión correcta. En estos días querrá saber que está tomando la decisión correcta para su hogar y sus finanzas. ¿Vieron cómo cambian? Es una máquina inteligentica, ¿no? Entonces, lo mejor es utilizar Fiverr y crear tus propios artículos con tu propio intelecto. Pero llegado el caso que tienen una emergencia y ustedes pueden hablar con un amigo, oye, déjame usar tu artículo, o utilicen nuestros propios artículos de la página y le dan la vuelta. Déjame ver si ya borré este. Okay. Y le dan la vuelta, ustedes pueden reescribir artículos y Google pues se va a dar cuenta que son parecidos, pero tú tienes uno diferente, ¿ok? Entonces, Ruth me pregunta, hola Ruth, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo se llama esa página para cambiar el texto? Mira, aquí te está quedando grabado y se llama smodin.io. Es una página, pero está quedando grabado, Lee dice. ¿Ok? Entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer una vez que ya tienes esto? Ahora entender cómo, en qué partes de tu plataforma es que tú puedes cambiar el SEO. Porque les hice solamente el ejemplo de los artículos, pero hay otras dos zonas, que es la zona de, ya, déjame ver, les está gustando, pónganme un número 5 si les está gustando a todos, pero que todos pongan un número 5, si no, porque es que yo no sé, todos están callados y yo aquí todo emocionado, solo. Estoy esperando que pongan más 5. Mira, Milton, ni te imaginas el interés que yo le estoy dando a Google ahorita. De verdad que No, no, sí. no, y te puedo enseñar más. Es que me imagino. Pero porque hay cosas en Google Ads que tienes que aprender. Wow, no, no, Google Ads es espectacular. ¿No tomaste el curso que te compartí? Sí, vi el tuyo, vi otro. Yo tengo la cabeza así, por eso es que he estado tan número uno con eso, porque Es que Google es súper importante, realmente. Ajá, entonces, Milton, ¿te puedo hacer una pregunta? claro, claro, dale, Alfonso. Alfonso, ¿no? Ya, sí, señor. Ajá. Lo que hiciste ahorita y que lo llevaste a Facebook y creaste como un artículo para pagarle como una campaña, Sí, sí, le puedes pagar una campaña, un artículo tranquilamente. esto se puede Tranquilamente, hacer, pero tiene que haber un call to action, es decir, tiene que haber una intención. eso te iba a Si, preguntar, toca si le va, buscar algo que la persona le deje a uno el email y el teléfono, ¿verdad? Exactamente, Entonces, dentro del artículo, tú debes haber creado otra landing page por separado, donde dentro del artículo colocas en los enlaces a esa landing page para que la persona presione aquí y te termine dejando los datos. O lo llevas dentro del artículo. Si tú quieres saber más sobre esto, descarga esta guía y la Mm, gente te lo va a agradecer y va a obtener los datos. Y entonces Lucy te va a avisar en tu WhatsApp. ¿Quiénes de ustedes ya han tenido la experiencia con Lucy? yo, pues yo la instalé ya, pero Pero no. te ha llegado, Laura, te ha sí, llegado sí, enlaces el mensajito de que si alguien se había registrado en mi página web. y lo llamaste inmediatamente. Ujú. Qué bueno. Lucy es un asistente muy bueno, Alfonso. Realmente, Sí. ayuda muchísimo. Lucy es el asistente, para los que no saben, Lucy es el asistente virtual de Terminos Website que todavía no ha sido lanzado, pero todo aquel que me lo pide, yo se lo instalo. Y es un asistente, es un robot que se encarga de organizarte y controlarte las personas. O sea, tú puedes llamarlos, puedes hacer todo desde tu celular. ¿Ok? No tienes que entrar al panel de control para estar viendo quién te contactó ni nada por el estilo. ¿Ok? Sí, señor, muchas Ok. gracias. Carlos Soto dice, ¿dónde nos recomiendas hacer una landing page? No, la misma plataforma de Terminos Website tiene landing pages. Tiene todo eso. Lice dice, ¿eso de los landing pages en términos website? Sí, claro. ¿Quién quiere ver cómo hacemos una landing page ahorita? A ver, un número 6. Si obtengo al menos 5 o 6, paso por allí y después sigo con lo del SEO. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ok, hay bastante.
Laura, sigo en tu usuario, ¿ok? Ok. Voy a cerrar todo esto. ¿Qué es una landing page? Una landing page es una página web que tú utilizas para promoverte en Instagram, promoverte en Facebook, para que las personas al final terminen dejando tus datos. Tú puedes hacer landing pages de propiedades o puedes hacer landing pages de otras cosas, por ejemplo, un taller de primeros compradores por Zoom. Tú puedes hacer un landing page donde invitas a ellos y los invitas para allá. Pero ahorita vamos a hacer una de una propiedad para que ustedes vean lo fácil que es. Anteriormente, antes que existiera Terminos Website, antes que ustedes me dieran la idea para poder fabricar esto, porque todas las ideas vienen de ustedes que son los especialistas en todo este tema, para hacer una landing page, ustedes podían pasar hasta 3 semanas o incluso 4, porque tenían que contratar a un programador y tenían que contratar a un diseñador gráfico, y después el diseñador y el programador les decían, ajá, pero ¿cómo quieres la landing page? Y ustedes se quedan callados diciendo, pues no sé, yo no sé cómo hacerlo. Pues eso se eliminó con Terminos Website. ¿Y cómo se hace? Presionamos en el botón de marketing, fíjense, son las 7:39, esto va a tardar 1 minuto y medio máximo. Presionamos el botón de marketing. Después presionamos en páginas de aterrizaje. Después de páginas de aterrizaje, fíjate todas las landing pages que tiene Laura. Ella es asidua, o sea, ella utiliza este tema y presionamos en crear. Luego, el gestor te da la posibilidad de escoger si tú haces una landing page de una propiedad en venta que esté en el MLS o una que esté en renta, una propiedad que hayas colocado a mano, porque tú puedes tener una propiedad en República Dominicana que colocaste a mano y la estás vendiendo, puedes hacer una landing page, o puedes tener una preconstrucción, un nuevo desarrollo. Por ejemplo, el nuevo desarrollo de Baccarat, lo puedes buscar y haces un landing page de Baccarat. O puedes crear un genérico que puedes crear lo que tú quieras como una landing page. Pero vamos a crear una de ventas. Presionamos en venta y nos da estas 4 oportunidades. Entonces yo voy a tomar la primera, el primer formato, y le digo siguiente. Luego de eso, este es el acceso al MLS. Todas las páginas de Terminos Website y todas las plataformas de Terminos Website están conectadas directamente al MLS. Presionamos en buscar. Y aquí aparecen todas las publicaciones del MLS. Voy a seleccionar esta de 272,000. Selecciono y le digo siguiente. Este es el nombre que le está dando a la landing page. Y yo le voy a poner página de pruebas de taller. Y miren lo que está haciendo. laurarodriguezvida.com/página de pruebas taller, y le digo siguiente. Cuando le digo siguiente, ya le está creando una página de aterrizaje para que tú la puedas compartir en Facebook, para que puedas colocarla en tu iCard y decirle a la gente de Instagram, vayan a la bio y vean lo que sea. Mira, aquí está. Cuando presionamos en ver, puedes ver rápidamente que aquí está una landing page con la imagen de Laura. Gran oportunidad. Todo esto se puede cambiar. Las fotografías procedentes del MLS, los remarks procedentes del MLS, y tú le puedes colocar videos y puedes colocar cualquier cosa. Eso es una landing page, señores. Y si la quieren compartir en Facebook, la pueden compartir en Facebook tranquilamente. ¿Ok? Entonces, sigamos adelante. Te voy a borrar este asunto aquí, porque todo lo que hagamos aquí se indexa en Google de manera automática. Entonces yo les estaba comentando que para Google es importante indexar todas y cada una de las páginas de tu sitio web. Y el sitio web de Laura tiene varias páginas. Si tú entras aquí al sitio web de Laura, tiene las páginas que se ven aquí. Cada una de estas son páginas, eso tiene que indexarse. Pero Laura tiene otras páginas que están por debajo que no están aquí colocadas, que son las landing pages. Voy a entrar de nuevo al listado de landing pages de Laura. Fíjense que ella tiene 19 páginas adicionales que no aparecen aquí, sino que si entramos aquí en Baccarat, estamos en el home, entonces ella tiene un botón que va directamente a esa landing page, pero no aparecen en el home. Son páginas de la página. Entonces, ¿qué sucede? Que esas también necesitan ser indexadas de manera correcta en Google. Y para ser indexadas de manera correcta en Google, entonces para eso tenemos el botón de SEO. Entonces, si tú presionas aquí el botón de SEO,
tú llenas toda esta información según la información que yo les di hoy, que eso cambia constantemente porque uno está investigando, y esa es la manera como Google va a conocer esta propiedad. ¿Cómo yo haría esta? Voy a cambiarte esta, Laura. Ok. Voy a cambiarte esta. Laura, dime, ¿qué ofrece el 501 First Miami? ¿Qué ofrece? Apartamentos totalmente amoblados y tiene licencia para rentas cortas. Ok, entonces esto se llama, ¿y dónde están? En Downtown Miami. Ok. Invierte en propiedades Amobladas. amobladas y listas para rentar en Ajá. Miami. Ajá. ¿Estoy colocando 501 First? No. Estoy colocando lo que a la gente le interesa. Ya. Cuando la gente le diga, ¿en qué invertir en Miami? Vas a aparecer tú. Porque esta es la respuesta a la pregunta. Siempre cuando ustedes vayan a colocar algo en el SEO, siempre piensen, ¿cuál es la pregunta de esta vaina? Y entonces, O sea, lo agarramos. en vez de ponerle ahí en el título la página, le deberíamos escribir lo que tú estás diciendo en este momento. Claro, mira, voy a copiarlo y me voy a ir a Google. Y vamos a afinarlo un poco más. Nos venimos aquí abajo. Fíjate que no hay nada porque el título es muy largo. Y entonces Google tampoco. Inversión en Miami. Está bien. Invierte en propiedades amobladas y lista para rentar. No está mal. Vamos a seguir utilizando eso. Pero ¿por qué no está mal? Porque me lo dice mi instinto, mi intuición de mercadólogo. Vas a copiar este y lo vas a copiar aquí abajo. En la metadescripción vas a colocar normalmente los remarks de la propiedad en español. Entonces aquí colocamos lindos apartamentos. No, comenzamos así. 501 First Miami. Inversión en unidad. No, es que la gente no maneja unidades. Apartamentos amoblados y listos para habitar. Oportunidad de negocio en rentas cortas. Listo. Y lo copio aquí también. Entonces esto es una manera diferente de hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos acá? Mira, quitamos esto y buscamos acá, invierte en propiedades amobladas. Vamos a poner invierte en propiedades aquí. Como verán, esto es una ciencia, pero yo se lo estoy explicando de manera de que practicando lo puedan lograr. Entonces, ¿qué es lo que vamos a colocar? Invierte en propiedades. Vamos a ver qué me da Google. Invierte en propiedades en Miami. Bueno, me da todo esto, mira. Lo copio y se lo pego acá. ¿Por qué? Porque las personas que busquen esto, entonces Google lo va a relacionar con lo tuyo. Y lo guardo. Entonces, cuando yo abro esta propiedad, esta landing page, ahora, cuando yo presiono en Facebook, Héctor, cuando yo presiono esto aquí en Facebook, miren lo que va a aparecer. Gran oportunidad fabulosa. Mira, no lo cambió. ¿Saben por qué? Ya les explico. Porque tienes que cambiarlo aquí. Voy a abrir esto, voy a copiar esto acá. Déjame copiarlo en mi blog de notas. Voy a copiar esto en mi blog de notas. Y ustedes tienen que entrar aquí, en editar fotografía. ¿Ok? Tienes esta fotografía, pudieras colocar una más bonita, pero está esa. Le dice siguiente. Ya la guardó. Déjame ver por qué no me cambió el SEO. Dame un segundo. El SEO. Ah, claro. Es que les voy a decir otro secreto. ¿Saben por qué? Miren esto. ¿Saben por qué no me ha cambiado esto? Porque Facebook se acuerda de esto. Entonces vamos a obligar, ¿qué les parece si obligamos a Facebook a que reconozca lo que acabamos de colocar? ¿Quién quiere saberlo? Número 7, para ver quién quiere saber cómo obligamos a Facebook.
Pusieron 777. Ok. La Vamos a, intensa. vamos a obligar a Facebook. Esto se convirtió en un taller súper técnico. Vamos a entrar aquí y colocamos Facebook Debugger. No, Héctor, menos mal que está quedando grabado, o sea. Y entramos aquí. Esto es una masterclass. Y aquí voy a copiar esta página, la copian hasta el signo de interrogación, porque esto es un código de seguimiento. Y la pegamos aquí y le pones depurar. Estamos en Facebook y yo le estoy diciendo, Facebook, ya la página cambió, por favor, ve a mi página, recupera la información correcta. Y cuando Facebook la recupera, todavía no. Ok, vamos a obligarlo, volver a extraer. Miren lo que aparece acá. Debería, no se deja, no se está dejando Facebook. Vamos a ver si el SEO está bien. El SEO está bien. Entonces vamos a volver a extraer. No se deja Facebook. Entonces, ahorita Facebook tiene un problema, definitivamente tiene un problema, porque no está dejando que se cambie. Pero en días normales, tú presionas aquí, vamos a depurar de nuevo. Y él te cambia toda esta información. ¿Okay? Eso pasa, es normal que pase. Pero ahorita no lo está haciendo. ¿Okay? Sí, No lo está haciendo. de Facebook esperamos todo. Entonces, bueno, Facebook es así, ellos son así. Entonces, el tema, porque yo esta tarde estaba haciéndolo y funcionó, porque eso lo hago todo el tiempo. Entonces, la otra parte donde se arregla el SEO de tu página, aparte de las landing pages, es aquí en configuración. Te vas aquí a configuración y en configuración del SEO, aquí, esta es la página principal, esta es la página de preconstrucciones, esta es la página de propiedades en venta, las de renta, artículos para vendedores, artículos para compradores, el de e-car, todo está aquí. Aquí tienes esto malo. Laura Rodríguez, agente inmobiliario, contáctame. Contáctame. ¿Ok? Y tienes esto. Y todo esto hay que irle haciendo un cariñito y activándolo y poniendo, fíjate que Laura Rodríguez Reto te apoya durante el proceso. Esto está bien. Eso está bien. Pero los meta keywords, les tengo que decir algo sobre los meta keywords. Aquí no están los meta keywords, pero tampoco se afanen mucho, porque los meta keywords a veces los lee Google y a veces no, porque Google cambia su manera de leer el SEO. Hoy en día, dice los expertos en SEO que Google no está leyendo los meta keywords. Pero yo, como soy de la vieja escuela, yo los sigo colocando. ¿Ok? Claro. Ustedes deciden si los colocan o no. Preguntas, nos quedan 8 minutos de clase. Yo pensé que iba a ser más corto, pero me emocioné y me motivé. Y les hice el taller un poco más largo. Preguntas, chicos, chicas. No, tú pudieras, Álvaro. Ajá. pudieras anexar ese sistema en el servicio que tienes. Sí, lo estamos desarrollando para que hayan personas especializadas en hacer ese trabajo completito. Es decir, Vale. que si tú tienes 20 landing pages y tienes todo, se encargan en un día en hacerlo todo completo. Buenísimo. Eso lo estamos anexando. Pero mientras tanto, bueno, yo les enseño, o sea, siempre es bueno Está saberlo. bien. Pero es que, Milton, que está bien que enseñes y todo y uno aprende, pero eso es un trabajo. Eso quita tiempo. Y Claro, 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 yo claro. Bueno, prefiero, pero si yo no los asusto, ¿quién los asusta? pero todos creo que quedamos así. Milton, Ah, Milton, si yo no los asusto, ¿quién los asusta? Nadie. Entonces, más bien una pregunta, desgracia que alguien los quiera asustar. Milton. Ajá. Dígame. En la parte de landing page, en la preconstrucción, si no aparece en el MLS, ¿cómo hace uno para...? No, acuérdate que nuestra plataforma tiene su propia base de datos de preconstrucción. Si no apareciese, vamos a crear una preconstrucción, para que veas. Si no apareciese aquí, dígame un nombre de una preconstrucción. Todas esas mías eran son de preconstrucción.
Díganme un nombre. D.R. Horton. No, D.R. Horton es un desarrollador. Harmony Veranda es Paz, Smart Veranda Brickell. Paz, Veranda Paz. Ya Smart va, Brickell. ¿Cómo dijiste, Yolanda? Harmony West. Harbor. Harmony. Ana, Harmony, ok. Harmony. Harmony West. Vamos a ver. Harmony at Lakewood Ranch. Esto. No, esa es allá en Tampa. Esa la tienes ahí en Tampa. Esta. Harmony West. Harmony West es en San Cloud. Ok, aquí está. Entonces, bueno, se la seleccionamos. Si Ok. no estuviera, Milton, no por favor, estuviera- coloca la pantalla para que te la vean, porque te estamos viendo a ti. oh. Si no estuviera, ¿cómo llegué aquí? Vamos a volver atrás. ¿Cómo llegué aquí? Llegué aquí, estoy en el panel de control, marketing, páginas de aterrizaje, entro en crear, luego entro en preconstrucción, luego entro, selecciono aquí la que yo quiera, yo siempre selecciono esta para efectos pedagógicos y coloco Harmony West, aquí está, y la selecciono. Si no estuviera la preconstrucción, no sale por ningún lado, entonces yo le digo, vayan atrás un momento, vayan al panel de control, en español, hablan con el Customer Service o lo hacen ustedes mismos. Aquí en construcciones, en esta parte de acá, constructor del sitio web, van a preconstrucciones y allí ustedes solicitan sugerir una nueva preconstrucción. Ojo, ustedes pueden hablar con el Customer Service y le dicen, mira, quiero sugerir una nueva preconstrucción. Y ellos le van a decir, bueno, véngase hasta aquí. Ellos lo llevan hasta aquí y ustedes lo único que van a hacer es llenar este formulario. Esto, mira, 1, 2, 3, 4, 5 preguntas. Del resto de la investigación nos encargamos nosotros para que les aparezca y puedan hacer la página, la landing page. ¿Ok? Muchas gracias. Señores, les deseo buenas noches. Se nos acabó el tiempo. Me hubiera quedado más tiempo, pero tengo que ir a ver Netflix. Muchas gracias, Milton. Gracias. También me toca, ¿no? Gracias, Milton. Chévere, un Gracias, abrazote. Esto está Milton. quedando grabado y mañana vamos a colocárselo en una landing page y se lo enviamos por correo electrónico para que les llegue a todos, ¿ok? Ok, gracias. Si me Gracias. preguntan mañana, mi respuesta va a ser siempre, se lo vamos a enviar por un correo, Ok. ¿ok? Gracias, Milton. Siempre alguien me va a preguntar eso, yo lo sé. Gracias, Milton. Listo, un abrazote. Feliz noche. Dale, gracias, un abrazo. Yolanda, tengo que hablar contigo para entregarte tu asunto. Sí, Estoy pendiente. Chévere, saludos, un abrazo. ok.